Hola, buenas, buenas tardes, bienvenidos todos. Voy a subirle un poquito Buenas el tardes, volumen. profesor. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo Buenas están? tardes. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá, bien también, con ánimo. Ya les doy la bienvenida cordial a todos y comenzamos como siempre con información general. Hoy nos corresponde la clase 4, ¿ya? Un segundito, ahí sí. Hoy nos corresponde la clase 4 y vamos... hola, buenas. Ya, ya. Hoy, ¿cierto? Corresponde esta clase 4 sobre el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. No sé si lo han visto en algún momento, yo creo que sí, o al menos he escuchado comentar, ¿cierto?, sobre este principio de diseño universal para el aprendizaje y prácticas docentes inclusivas. El día de hoy corresponde la evaluación 2 del módulo. ¿Ya? La metodología de la evaluación 2 es igual que la prueba 1. Ya son preguntas con alternativas. Ya la recomendación es leerlas con atención, ¿cierto? Leer bien los enunciados. Tienen 1 hora y media para responder, así que para que lo revisen con calma. En caso de no rendir esta evaluación, ya por cualquier motivo, ya van a tener disponible el plazo extraordinario al finalizar el módulo, como en el anterior, ya, para que no se asusten o de repente por cosas, circunstancias X o por temas laborales o personales, quizás no alcanzan a rendirlo. Desde hoy, ¿cierto? Va a estar la prueba disponible, la evaluación 2 desde las 9:30. Por X motivo, si no pudiesen rendirlo dentro del plazo, son 24 horas, ya tienen el plazo extraordinario para poder rendir. Ya, ahí sí son 2 días que se dan y después de eso ya no existe otra opción. Ya, pero para que igual lo tengan en cuenta o si no rindieron la evaluación anterior también tienen ese plazo extraordinario. Hola Cecilia, ya, así que la modalidad, ¿cierto? Continúa siendo la misma, tienen ese plazo para rendir. Temas de asistencia también, si alguien tiene alguna diferencia, me lo comenta. Si alguien me comentó que tenía alguna diferencia con su asistencia y yo le dije que lo iba a revisar y no lo he hecho, por favor recuérdeme, ¿ya? Porque se me puede haber pasado quizás corregir alguna. Ya algunas personas les revisé la asistencia, ya me atrasé un poquito, ya, pero si alguien en algún momento estaba presente y yo lo dejé ausente, o si alguien me envió alguna justificación y a mí se me pasó y no los dejé ausentes, ya no justificados, ya me avisa para revisarlo también. Ya. ¿Alguna consulta sobre evaluaciones temáticas? Es el momento para realizarlo. Ya, no hay dudas, así que vamos a comenzar. Ya, la evaluación, ¿cierto? Comprende lo del módulo 3, que fue la diversidad en el aula, las necesidades educativas especiales, barreras para la inclusión, ¿cierto? De lo de la clase anterior. Todo lo que en el documento, ¿cierto? Compone el módulo 3 y el módulo 4, que es sobre este diseño universal de aprendizaje, que lo veremos el día de hoy. Ya, este diseño universal para el aprendizaje DUA y prácticas docentes inclusivas. El DUA es un enfoque educativo que busca crear experiencias de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes. Ya, se basa en esta idea de que todos aprendemos de una manera diferente y que las barreras en el aula pueden impedir que algunos estudiantes alcancen su máximo potencial. Esta frase del máximo potencial, ¿cierto? La hemos visto bastante, se repite bastante porque, ¿cierto? Es la finalidad de lo que es la educación inclusiva, es dar la oportunidad, ¿cierto?, de que todos puedan desarrollar sus habilidades, independiente de sus características, ¿cierto? Si a veces tengo mucha dificultad para poder realizar algo,
Ya es el modelo educativo, ¿cierto? Que se plantea es que nos dé, ¿cierto? La oportunidad de desarrollarnos, ¿cierto? Ir mucho más allá y no atrasarnos, ¿cierto? Porque alguna barrera del mismo establecimiento quizás me está dificultando el aprendizaje. Paréntesis, si en algún momento escuchan muy cortado el audio, me avisan, por favor. Ya, el clima no es tan favorecedor, así que pudiese ocurrir que en algún momento hay algún desfase en el audio. Ya, como les digo siempre, si a mí no me ven en un rato, no se preocupen. Si no me escuchan, preocúpense y avísenme, por favor. Y si no se ve la presentación. Ya. Cualquier duda, consulta, interrúmpanme nomás, no. Ustedes saben que no tengo problema con que me interrumpan. Ya. La idea, ¿cierto?, detrás de este diseño universal de aprendizaje, o DUA, abreviado, ¿cierto?, es que básicamente una persona, un profesor, ¿cierto? O un asistente, la persona que vaya a dar la clase o el taller puede planificar su clase desde el principio, ya anticipando las barreras de aprendizaje que puedan surgir. Ya, de este modo, ¿cierto? En vez de enfocarse en que ya esté, ¿cierto?, el obstáculo, ¿ya? Yo voy a planificar, me voy a anticipar y antes de eso voy a hacer alguna adaptación, ¿ya? Para que cuando mi estudiante realice el taller, por ejemplo, o realice la clase, no tenga que enfrentarse a alguna barrera, ¿ya? Lo voy a pensar un poquito antes. Este diseño universal de aprendizaje es un enfoque educativo, ¿cierto? Que va a buscar crear entornos de aprendizaje mucho más flexibles, ¿ya? Y se va a basar en tres principios fundamentales. Uno de ellos es la representación, ¿cierto? Que es el primer puntito que vemos acá, que significa presentar la información de diferentes maneras, ¿ya? De manera visual, auditiva, textual, para que todos los estudiantes puedan acceder a ella. Sabemos, ¿cierto?, que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cierto?, desde este principio se dice que una de las estrategias principales, ¿cierto?, es la de representación. Ya no hay solo una forma correcta de mostrar, de presentar la información, de entregar los contenidos. Ya no solamente vamos a entregar los contenidos de manera escrita como tal, sino que la vamos a entregar a través de video y también la vamos a discutir, ¿cierto? Ya podemos incluso buscar alguna película, ¿cierto?, sobre la temática y luego de eso vamos a hacer algún tipo de trabajo, ¿cierto?, donde vamos a dibujar, a hacer un mural. Va a, ¿cierto?, a atender las distintas formas de aprendizaje. O quizás, ¿cierto?, va a atender mucho más a lo que necesita nuestro estudiante en ese momento. Va a abarcar, ¿cierto?, a mayor cantidad del curso. Si ponemos, por ejemplo, un video que no solamente tenga imagen, sino que abajito tenga subtítulos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a favorecer, ¿cierto?, que nuestro estudiante que tiene más dificultades, por ejemplo, para escuchar, pueda, ¿cierto?, guiarse por los subtítulos y también por las imágenes. Ya nos vamos a llegar a más personas. Otro principio es el de proporcionar, ¿cierto?, múltiples medios de acción y expresión. Significa, ¿cierto?, permitir a los estudiantes que demuestren su aprendizaje de diversas maneras. Por ejemplo, escribiendo, dibujando, representando o creando algún tipo de proyecto. El aprendizaje no solamente se va a medir o se va a mostrar mediante algún tipo de modalidad que sea muy rígida. Ya como se hacía antiguamente, ¿cierto? Que todos van a realizar un trabajo escrito, ¿cierto? En una hoja, vamos a hacer un trabajo en grupo y todos tienen que llenar la guía, por ejemplo. Ya no solamente eso, ya darle mayor cabida a toda forma de expresión que se pueda dar dentro de este curso, por ejemplo, pero siempre guiándose también por lo que es, ¿cierto?, el aprendizaje. Ya no significa que vayamos a entregar, ¿cierto?, todo este contenido y el que quiere lo hace de una forma, lo hace de esta otra, también puede ser, pero de una manera controlada. Si nosotros hacemos un taller donde los estudiantes, por ejemplo, elijan la forma en que van a representar, por ejemplo, en niños pequeños, si estamos trabajando con la historia,
ya estamos trabajando historia, ya primero se entregan todos los contenidos, ya, pero quizás pueda haber alguna actividad donde nuestros estudiantes elijan. Ya algunos van a dibujar esta parte de la historia, otros van a crear, ¿cierto?, un relato. Ya se puede crear este tipo de adaptaciones, ya, pero siempre se va a ir potenciando lo que se está enseñando. El contenido como tal va a estar, va a llegar a nuestros estudiantes. Otro principio clave del DUA es promover los múltiples medios de compromiso. ¿A qué se refiere esto? A la motivación. Ya, motivar a los estudiantes utilizando estrategias variadas que apelen a sus intereses y estilos de aprendizaje y necesidades. Ya, si estamos entregando algún tipo de contenido, ya, y nuestros estudiantes están muy interesados quizá en eh, están muy interesados, por ejemplo, en algún personaje, ¿cierto?, de alguna película. Por ejemplo, si estamos trabajando las emociones, ¿ya? Que veíamos el módulo anterior. Si trabajamos las emociones y lo hacemos solamente con estos carteles, con caras, ¿cierto? Vamos cambiando una sonrisa, una cara triste. Ya quizás sería mucho más fácil apelar a los intereses, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. ¿Qué está de moda en este momento? Y trabaja mucho las emociones, las películas, ¿cierto? Intensamente. Ya, intensamente, ¿cierto? Una película sumamente popular en estos días. Pero si, por ejemplo, velamos por los intereses de nuestro estudiante, ellos están muy interesados en los personajes de esa película en este momento. Ya, quizás podríamos comenzar trabajando, mostrándole esa película, ya la parte uno, ¿cierto? Que la mayoría ya ha visto, pero es para refrescarla, ¿cierto? Porque después van a ver la 2, ¿ya? Entonces le mostramos la película, trabajamos con esa película. Ya, un día vamos a ver la película, vamos a ver cierta parte de la película y luego vamos a trabajar, ¿cierto? Con estas mismas caras que veíamos para trabajar las emociones, ya, pero con los personajes de ese, con los personajes de la película en sí. Ya, va a ser mucho más motivante y enriquecedor, ¿cierto? Eh, para nuestros estudiantes porque es algo de su interés en este momento y también, ¿cierto?, va a favorecer los distintos estilos de aprendizaje que ellos tengan. ¿De dónde viene este principio del diseño universal de aprendizaje? Este principio fue desarrollado, ¿cierto?, en Estados Unidos. Desde allá, ¿cierto?, viene creándose este sistema ya durante la década de los 90. Hace bastante tiempo atrás esto se viene desarrollando y principalmente, ¿cierto?, fue creada allá, pero posteriormente, ¿cierto?, se fue masificando. Originalmente se diseñó para apoyar a estudiantes con algún tipo de discapacidad, pero posteriormente ya se vieron los beneficios que estaba teniendo este modelo de aprendizaje y se buscó, ¿cierto?, llevarlo mucho más allá. No es solamente enfocado en estudiantes con algún grado de discapacidad. Si pensamos en decretos, ¿cierto?, que crean adaptaciones en nuestro país, tenemos lo que vimos en clase anterior, el decreto 170. Ya que el decreto 170 también nos habla de enfoques, ¿cierto?, que son un poquito parecidos en algún sentido. Ya, el decreto 170 que se aplica en nuestro país también tiene principios de este diseño universal de aprendizaje, pero también hay diferencias. El decreto 170 que se trabaja en nuestro país de manera obligatoria para los establecimientos educacionales regula, ¿cierto?, todo lo que es la evaluación y diagnóstico de necesidades educativas especiales. En cambio, el diseño universal de aprendizaje busca, ¿cierto?, diseñar currículos y entornos, ¿cierto?, que sean accesibles para todos los estudiantes con o sin algún grado de discapacidad. ¿Ya? El principio del DUA busca adelantarse. Ya no solamente crear una adaptación, sino que busca estar un poquito antes de que suceda esto. Ya, decreto 170 es pensado, el enfoque, ¿cierto?, está mucho más centrado en ofrecer apoyo específico para estudiantes con discapacidad o alguna dificultad de aprendizaje. Ya, en cambio, el DUA ya se basa en ofrecer distintas formas de expresión y participación que van a facilitar, ¿cierto?, que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje inclusivo.
Las diferencias, ¿cierto? Serían el alcance. El decreto 170 se enfoca solo en estudiantes con necesidades educativas especiales, en la evaluación y el apoyo. El DUA aplica para todos los estudiantes. ¿Ya? Promueve un diseño educativo inclusivo desde el inicio, ¿ya? Y para todos, con y sin discapacidad, entran dentro del DUA. Por otro lado, el objetivo del decreto 170 es asegurar que todos, ¿cierto?, los estudiantes con necesidades educativas especiales reciban, ¿cierto?, apoyo necesario para la educación. El DUA busca eliminar barreras de aprendizaje para todos a través de un diseño inclusivo. ¿Ya? Y sobre la implementación, el decreto 170 por ley tiene que ser aplicado en todos los establecimientos. ¿Ya? Está normado regulado, ¿cierto? Por el Ministerio de Educación, por el Mineduc. En cambio, el diseño universal de aprendizaje no está regulado específicamente por el Mineduc, pero desde el Mineduc se promueve su uso. En algún momento puede que pase a ser obligatorio el utilizar este principio, ya, pero como es un enfoque pedagógico, ¿cierto? Eh, Desde el Ministerio de Educación, y si ustedes también en algún momento lo buscan, aparecen dentro de los documentos oficiales del Mineduc que principio, ¿cierto?, de este diseño universal de aprendizaje. Se nombra, se sugiere a los establecimientos trabajar bajo este enfoque, pero a diferencia del decreto 170, que es para los apoyos, ¿cierto?, de las personas con necesidades educativas especiales, ya, en ese sí, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Lo fiscaliza, se tiene que aplicar sí o sí. El DUA, ¿cierto? Se busca, ¿cierto? En los documentos oficiales, en todos los lineamientos que hay para algunos programas, también siempre va un apartado del diseño universal de aprendizaje. Es sumamente enriquecedor para los programas educativos y para las leyes en sí. Se toman principios, ¿cierto?, de este diseño universal de aprendizaje y se llevan también a estos documentos, ¿cierto?, que son de divulgación nacional en educación. Pero hasta el momento no es obligatorio. ¿Cómo se aplica el DUA, ¿cierto?, en el aula? Existen diversas estrategias que se pueden implementar. Algunas de estas, por ejemplo, si nosotros pensamos que tenemos estudiantes que tienen alguna dificultad auditiva, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La barrera va a ser la audición, ¿ya? Por lo tanto, yo tendría que anticiparme, ¿cierto? Y saber que mis estudiantes no me están escuchando, no pueden oírme o me oyen muy poquito, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿cómo lo voy a hacer para anticiparme? ¿Ya? Em, pero también ya ahí tenemos todas las estrategias, ¿cierto? Que van a ser las que están aquí abajito, que se las voy a nombrar. Pero también puede ocurrir que en mi clase tengamos muchos o algunos o un estudiante que tenga algún grado de hiperactividad, ¿ya? Y puede ser que la forma en que yo estoy enseñando ya no sea la más adecuada para este tipo de estudiantes. Ya puede ser que tengamos niños con dificultades de atención o hiperactividad o ambos. Ya, pero quizás mi modelo de enseñanza o mi forma de hacer talleres no va a ser adecuada para ellos porque yo me he dado cuenta que cuando yo les pido, ¿cierto?, que estén sentados, callados y que me presten atención, ya, que escuchen, ¿cierto?, lo que yo quiero decir adelante, ya veo que no me están poniendo nada de atención, ya. La forma, ¿cierto? La barrera en este caso la estaría poniendo yo, porque yo, ¿cierto? Mi método de enseñanza no está siendo adecuado para mis estudiantes. Entonces, ¿cierto? Si yo soy capaz de darme cuenta de que esto no está sorteando efecto, ya yo tengo que, ¿cierto? Buscar las estrategias, la forma de lograr, ¿cierto? Atender a mi curso, ¿cierto? A mi estudiante. ¿Cómo lo puedo hacer?
ya, utilizando, ¿cierto?, una variedad de materiales y recursos, por un lado, ya, preparar, por ejemplo, algún tipo de material alternativo. Ya, por ejemplo, si mis estudiantes tienen muchas dificultades con algún tipo de material que se usa en el aula, ya yo puedo, ¿cierto?, anticiparme y tener otro tipo de material que sea más fácil de manipular, ya, o en distintos formatos, ya que sea quizá mucho más didáctico. Por ejemplo, si mi estudiante tiene mucha dificultad estamos haciendo algún trabajo manual. Mi estudiante tiene mucha dificultad para manipular, ¿cierto? Estas piezas que son pequeñitas. Quizás yo voy a tener el mismo juego, lo voy a simplificar un poco y lo voy a hacer con piezas más grandes. Ya, entonces, ¿cierto? Mi estudiante va a llegar y ya va a estar el material listo, ¿cierto? Y simplemente va a ir fluyendo la clase. También, ¿cierto? Si también puedo apoyarme con algún tipo de material que sea visual, ya, o audio. Así sé que mis estudiantes tienen dificultades, por ejemplo, en lo auditivo. Yo me voy a anticipar y voy a preparar algún material que sea visual para apoyar, ¿cierto? Que mi estudiante pueda permanecer en la clase, ya que no se frustre o en algún momento, ¿cierto? Lo veamos muy perdido. Ya la idea, ¿cierto? Bajo este modelo es que nos vayamos anticipando. Por ejemplo, si tenemos un estudiante con dificultad, con algún grado de dificultad o discapacidad visual, ya, y tiene dificultad para leer los textos en clase. Ya nosotros, si nuestro estudiante utiliza sistema braille, lo sabemos, ¿cierto? Ya podemos anticiparnos y tener el material listo para que él, ¿cierto?, pueda utilizarlo si los compañeros están leyendo y puede ir siguiendo la lectura con el braille, ¿ya? O si está utilizando algún tipo de dibujo con relieve, también se puede preparar ese tipo de material, ¿ya? O le vamos a preparar algún material con audio. Si sabemos que los demás estudiantes van a estar leyendo, ya, quizás nosotros le preparemos, ¿cierto? Le grabemos el relato para que lo escuche, ya, se ponga los audífonos y lo escuche con atención, ya, y luego pueda seguir, ¿cierto? ¿Cierto? Seguir cuando ya se realicen las preguntas en la clase, ya, ya nuestro estudiante, ¿cierto? Tenga una idea clara de lo que decía ese texto. Ya que no sea cierto que en el momento tengamos que estarlo, o también se puede realizar, pero si estamos trabajando una lectura que es más silenciosa, ya nuestro estudiante puede ser que en ese momento, cierto, no tenga las herramientas para poder acceder a ese texto. Ya, pero si estamos hablando o cierto, o leemos todo en conjunto, ya esa otra alternativa. Ya, ofrecer, cierto, diferentes opciones para las actividades. Bien, ¿cierto? Es otra estrategia que se utiliza. Ya, el ofrecer ciertos distintos tipos de materiales, ya sería, por ejemplo, ayudar, ¿cierto?, en la selección de materiales primeramente. Por ejemplo, si nosotros sabemos los intereses de nuestros estudiantes, ya sabemos más o menos qué tipo de opciones les podemos ofrecer. Si sabemos que nuestro estudiante también tiene alguna dificultad, ¿cierto?, para manipular los objetos, no les vamos a entregar objetos que sean tan pequeñitos. Ya, o lápices, ¿cierto? Que sean un poco más gruesos o que sean, que no requieran, ¿cierto? Que tengan tanta presión para que puedan pintar. Ya, por ejemplo, también si nosotros ofrecemos estas diferentes opciones para las actividades, por ejemplo, si tenemos un estudiante que esté muy indeciso al realizar algún tipo de proyecto, de investigación o alguna presentación oral, ya le podemos dar distintas opciones que existen, lo podemos orientar un poco ya preguntarle, pero ya vamos, la actividad es esta. Ya, ¿qué te gustaría presentar? Estamos hablando, por ejemplo, de animales. Ya, ¿qué animal te llama la atención? Ya, ¿por qué? Ya, ¿qué para la presentación? Ya, elegimos un animal o una especie. Ya, después de eso, nosotros vamos apoyando también. En cuanto a la herramienta, ya, ¿cómo lo vamos a presentar? Ya nos exigieron que la presentación tenía que durar tanto y el material para exponer fuera libre. Ya nosotros conocemos un poquito a nuestro estudiante y le decimos, ya, tú quieres hacerlo en cartulina. Hola Karina, ya tú quieres hacerlo en cartulina. ¿Cómo te gustaría hacerlo? Ya, yo quiero hacerlo en PowerPoint.
Ya, nosotros, ¿cierto? Vamos ayudando también, ofreciendo, ¿cierto? Estas diferentes opciones para las actividades, les vamos apoyando, ¿cierto? Canalizando un poquito más la idea. A veces nuestros estudiantes pueden tener mucha dificultad y atrasarse mucho en sus proyectos por, ¿cierto? Por algo que nosotros también podíamos haberle ayudado, ¿cierto? Y con un poquito de apoyo, ellos pudiesen haber elegido mucho más rápido lo que querían presentar. Ya, por ejemplo, si tenemos un grupo de estudiantes, ya tenemos un grupo de estudiantes que están trabajando en un proyecto grupal. Ya, entonces, ¿cierto? Eh, vemos que los estudiantes no se conocen mucho, no son grupos asignados, por ejemplo. Ya, entonces los estudiantes no se conocen mucho entre ellos, ya no conversan mucho. Con suerte se saludan porque son compañeros de curso, pero, ¿cierto? En este tipo de situaciones, desde este principio, podríamos, ¿cierto? Nosotros eh, ayudarles a escoger los roles que va a cumplir cada uno, ya dentro, de acuerdo a los intereses, ¿cierto? Y las habilidades que tenga cada uno. Ya, ya les asignaron un tema. Entonces, este tema ya es un tema tanto, tienen 3 clases para hacerlo, ya los vamos apoyando un poquito en eso. Ya, ¿quién va a escoger, quién me lo va a presentar? Ya, yo lo voy a presentar. ¿Cómo lo podemos ir formando? Ya hay que buscar qué cosas. Ya, yo sé que ya yo puedo buscar esta parte de la información, yo busco esta, ya después lo conversamos entre todos, ¿cierto? Definiendo los roles que va a tener cada uno. Ya, yo voy a hacer toda la presentación, quizás va a decir alguno. Eh, también otra idea, ¿cierto? Es incorporar estrategias de enseñanza variadas. Ya, por ejemplo, si por ejemplo, si un profesor está trabajando en algún proyecto de investigación, ¿cierto? Nosotros podríamos apoyarlo en organizar a los estudiantes en grupos de trabajo, ya asegurándose, ¿cierto?, que estratégicamente, ¿cierto?, nuestros estudiantes, hay alguno que sea quizás muy bueno, dependiendo del tipo de trabajo, hay alguno que quizás es muy bueno organizando la información y también vamos a necesitar a alguien que sea bastante bueno dibujando, ¿cierto? Entonces ahí vamos nosotros potenciando, ¿cierto?, el mismo grupo para que en algún momento sí, influye mucho con quién hace grupo el alumno. Sí, eso es muy real, Cecilia. Bueno, Cecilia nos comenta que sí, también podría ser una barrera, ¿cierto? En quienes conforman el grupo. Súper bien, súper buena acotación. ¿Por qué? Porque estratégicamente, ¿cierto? Se busca que cuando se cree algún grupo, para que realmente sea inclusivo, ¿cierto? Es idealmente que no trabajen siempre los mismos amigos. Ya, también esto se utiliza cuando ya en educación superior también se trabaja que los grupos sean totalmente alternados. Ya, no trabajar mucho con los amigos, ya, porque en el mundo real, correcto, sí, Cecilia, desde este principio también se dice que lo ideal, ¿cierto? Es que la profesora, ¿cierto? Arme los grupos. Si es una buena estrategia, también bueno, desde este principio también se nombra como una estrategia de enseñanza también, que los grupos, ¿cierto?, sean designados de acuerdo a, ¿cierto?, las características que vaya teniendo cada uno de los estudiantes. Ya, la idea es que logren potenciarse en unos con otros, ya, porque si tenemos estudiantes que son amigos, ¿cierto? Por lo general, esto termina en que los estudiantes o saben quién va a hacer todo el trabajo, ¿ya? Saben quién va a ser el líder, saben quién no va a hacer mucho, ¿ya? Y generalmente la conversación se escapa por otro lado más que el trabajo, ¿ya? Eso pasa generalmente. La idea, ¿cierto?, de que la educación sea mucho más inclusiva es trabajar mucho en equipos, ¿ya? Trabajar en proyectos o simplemente el grupo no trabaja, correcto, sí. Pasa mucho que cuando los grupos, ¿cierto?, son de amigos, ¿cierto? Eh, el grupo, ¿cierto?, hace cualquier otra cosa muchas veces o se pone a conversar de algún tema X de interés,
es bueno el tiempo de ocio, pero si estamos pensando en que vamos a sacar adelante algún proyecto, por pequeño que sea, ¿cierto? La idea es que se potencien unos con otros. Entonces, si tenemos estos grupos acostumbrados, ¿cierto?, a trabajar siempre juntos o a hacer otro tipo de actividades juntos, no vamos a ver mucho que se potencie, ¿ya? Sino que muchos van a terminar, ¿cierto?, haciendo lo que hacen siempre o refugiándose en que el otro lo va a hacer, ¿ya? O simplemente haciendo otras actividades y al final o a todos les va mal o uno o dos hacen algo y sacan adelante el grupo. Ya, la idea siempre es ir como variando, ¿cierto? Es ir variando, ya que cada grupo que se vaya formando, ya sea de acuerdo a las necesidades que tenga algún estudiante y de las habilidades que tenga el otro. No significa que vayamos a potenciar que alguien no trabaje. Si alguien tiene mucha dificultad, ¿cierto? Para eso estamos nosotros también, para ir viendo que se vayan cumpliendo ciertos hitos en los grupos. No se conforman, ¿cierto? Este tipo de trabajo, lo ideal es irlo desarrollando en clases. Para, ¿cierto? Ir viendo también cómo van avanzando, qué es lo que está haciendo cada uno y qué es lo que se está dificultando. Ya, si existe algún conflicto dentro del grupo también, ¿cierto? Estar uno pendiente. Ya nosotros vamos igual ahí escuchando, pasamos cada cierto ratito escuchando y viendo qué es lo que puede estar pasando. Si hay algún conflicto, ¿cierto? Podemos apoyar también a que esto se vaya solucionando. ¿Ya? Si, por ejemplo, nuestro estudiante tiene alguna dificultad o algún grado de discapacidad dentro del grupo, ya podemos estratégicamente eh, hacer un grupo que quizás que quizás, ¿cierto?, tenga algunas personas que sean un poquito más empáticas, que quizás los veamos que les gusta apoyar a sus compañeros, ya que los escuchen un poquito más, o quizás hacer grupos más pequeños en ese tipo de situaciones. Tampoco es que siempre le deleguemos la responsabilidad a un estudiante, ya, pero siempre vamos a encontrar algunas personas que van siendo un apoyo, ¿cierto?, para el proceso del otro, ya, y eh, hay otros que se refugian también mucho en la persona que, ¿cierto?, saben que es muy puntual con los trabajos, ¿cierto?, y también hay que evitar un poquito esa situación. Ya, entonces, ¿cierto? Ir rotando, ir viendo que todos vayan realizando alguna parte del trabajo. Si vemos que este grupo no está funcionando, a nosotros mismos, ¿cierto? Como lo decía en la idea anterior, ¿cierto? La estrategia anterior, nosotros mismos, ¿cierto? Podemos ir delegando roles dentro de este grupo. Si vemos a un estudiante que no está trabajando mucho, nosotros mismos le podemos otorgar un rol y le podemos decir, pero podríamos apoyar en esto y uno mismo le va ayudando en cómo hacerlo. Ya podríamos buscar información sobre tal cosa para ponerlo acá. Ya, nosotros también vamos guiando, ¿cierto?, este trabajo y para que todos vayan haciendo una parte, ¿ya? En algunos establecimientos educacionales se utiliza mucho este tipo de modelo, ¿ya? Pero tienen muy incorporado el ritmo que tienen, ¿cierto? Es ya de lo que se realiza, ¿cierto? En algunos establecimientos de educación superior incluso. Desde muy pequeño le enseñan este modelo de que todos hay tiempos específicos para cumplir con algo, que son bastante acotados en algunos momentos, ya que los grupos se tienen que hacer acorde a lo que se va a trabajar, ¿cierto? Se forman los grupos de manera muy estratégica. Ya, pero va a depender un poquito de lo que se esté enseñando, de la asignatura, de la edad que tengan y bueno, eh, cierto, algunos estudiantes también tienen mucha afinidad por otros y nosotros cierto vamos viendo eso en el día a día. Ya, sobre esto, ¿cierto?, de incorporar estrategias de enseñanzas variadas, si nosotros vemos que algún estudiante tiene algún tipo de dificultad para quizás compartir sus ideas, también nosotros podemos tratar de escucharlo, ¿cierto? Si sabemos que tiene más confianza con nosotros y tiene alguna idea, nosotros también vamos validando esa idea. O le vamos a apoyar, ¿cierto?, a encaminarla un poquito. Quizás es una idea muy pequeñita, ya nosotros le podemos ayudar a irla desarrollando.
Si vemos algunos estudiantes que quizás son muy tímidos en algún momento o por alguna condición o patología, ¿cierto? No expresan mucho alguna idea que tengan. Ya, si tienen alguna en algún momento y se las comentan, ya nosotros también validamos esto. Y eso los va a motivar bastante, ¿cierto? Porque hicieron un aporte también que fue significativo, que quizás le daba miedo decirlo, ya, pero si nosotros le apoyamos un poquito a desarrollarla más, ya ahí también, ¿cierto? Nuestro estudiante se va a sentir mucho más motivado. También, ¿cierto? A través de esta estrategia de enseñanza variada, en usar algún tipo de tecnología, ya apoyarlo, ¿cierto? A que todos puedan acceder a algún tipo de tecnología que se está trabajando, ya incorporar ciertos juegos interactivos también. Hay muchas estrategias en cuanto a lo que es tecnología. También evaluar el aprendizaje de diversas maneras. Es otra idea súper importante. Ya, si nosotros, ¿cierto? Trabajamos con una sola modalidad de contenido para medir, ya esto lo hemos comentado anteriormente, para medir lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, ya algunos van a quedar, ¿cierto? Muy, muy abajo en cuanto a rendimiento si solo utilizamos una modalidad. Ya, si solo vamos a utilizar modalidad oral, por ejemplo, ya todas las pruebas de esta clase, de este taller, van a ser orales. Ya puede ser que tengamos algún estudiante que tenga muchas dificultades para expresarse por temas emocionales, por temas de dificultades en la expresión del lenguaje, por dificultades, por ejemplo, si tenemos algún estudiante con muchas dificultades en la lectoescritura, ya puede tener mayores dificultades, puede ser que los compañeros se rían de cómo pronuncia alguna palabra, ya pueden haber muchos temas. Entonces, ¿cierto? Se busca siempre dar la oportunidad de mostrar el avance en los contenidos de otra forma, ya de manera escrita, vamos a hacer un trabajo, eh, el otro lo vamos a hacer, ¿cierto? De manera grupal, ¿cierto? Hicimos un proyecto y eso también, ¿cierto? Va a ser una evaluación, va a ir midiendo cómo nuestros estudiantes van aprendiendo, los vamos juntando, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Nosotros vamos guiando también. Por ejemplo, si se está trabajando una autoevaluación, ¿ya? Y se está reflexionando sobre cómo estoy trabajando yo. Para nosotros quizás nos parece muy fácil, quizás decir, yo me puedo poner puros 7 porque hice todo súper bien. Pero en la realidad tenemos estudiantes que en ese tipo de sistemas, por ejemplo, autoevaluación, ya algunos se quedan en blanco, ya se cuestionan mucho qué poner ahí. Y no es quizás que lo estén haciendo mal, sino que quizás puede ser por un tema emocional, ya, o quizás le da vergüenza poner algún puntaje en algún momento, pero si nosotros sabemos que nuestro estudiante realmente trabajó en la clase, ya, hola Jovita, fue súper responsable, ya vemos que cumplió con los objetivos de la clase, nosotros mismos, ¿cierto? Podemos ver que cuando está llenando esta hoja en blanco, con lo más malo que pueda poner, ya nosotros le podemos decir, pero si te acuerdas del trabajo que hicimos el otro día, si llegaste muy temprano, ya siempre cumples con todos tus materiales, ya invitarlo un poquito más a esta reflexión que es un poquito más amplia. Ya, ya también, ¿cierto? Al evaluar estos aprendizajes, ya podemos apoyarlos también en lo que es, ¿cierto? Este monitoreo continuo. Ya, nosotros tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestros estudiantes y también de cualquier situación que pueda aparecer en el momento. Y si nosotros vemos que nuestros estudiantes están trabajando en grupo, ya los vamos mirando, ¿cierto? Están trabajando súper bien, no hay dudas quizá en un momento, pero nosotros estamos pendientes de que quizás en un momento vemos que un compañero está trabajando súper bien, es muy líder, pero quizás no deja hablar a los demás. Entonces, ese tipo, uy, Alejandra, ya, voy a tenerlo presente. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros estamos pendientes de que nuestros estudiantes, ya, por un lado están trabajando súper bien, pero vemos a uno que no deja hablar a sus compañeros,
Ya también nosotros vamos tomando notitas, ¿cierto? Vamos dejando este registro para nosotros o para la persona con la que estemos trabajando, para que cuando se realice otra actividad grupal, ¿cierto? Quizás reevaluemos la conformación del grupo. Ya quizás a nuestro estudiante lo dejemos con otro estudiante, ¿cierto? Que sea un poquito más como de la misma línea, ¿cierto? Que trabajen más a la par, ¿ya? Y vamos viendo cómo va trabajando ahí. Así vemos que esta situación se repite, ya ahí nosotros igual vamos teniendo el antecedente, ya que en este día trabajó tal cosa y en este día, ¿cierto? Fue agresivo quizás con sus compañeros. Entonces, todos esos antecedentes que nosotros vayamos teniendo nos van a servir después, porque ese tipo de actitudes, ¿cierto? Si las dejamos pasar simplemente, ya van a entorpecer en algún momento el desarrollo, ¿cierto? De de todo el programa. En algún momento, ese mismo tipo de actitudes van a ir creando barreras en el resto de los estudiantes, o en el mismo, porque nadie va a querer trabajar con este estudiante, o los demás estudiantes se van a sentir intimidados, ya, evitamos, ¿cierto?, lo que pueda pasar. Vamos, ¿cierto?, tomando notas. Si alguien trabaja muy bien también, por supuesto. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Si algún estudiante está trabajando solo, muy tranquilo, ya también, ¿cierto? Vamos estando pendientes de qué es lo que está haciendo nuestro estudiante. Quizás puede ser, vamos solamente verificando su progreso, vamos a decirle, vamos muy bien, ya súper bien, ya avanzaste mucho, quizás tiene alguna duda, o quizás está haciendo otra cosa que si no nos acercamos ni siquiera nos damos cuenta porque quizás no comprendió la instrucción. Entonces eso igual es súper importante. Vamos evaluando cada etapa de lo que se está haciendo. Ya puede que haya existido alguna dificultad por ahí y ni siquiera nos hayamos dado cuenta porque pensamos que nuestro estudiante estaba trabajando, ¿cierto? Muy concentrado y quizás esa no era el caso. Ya, este diseño universal para el aprendizaje, DUA, para las personas que se estaban integrando, estamos hablando, ¿cierto?, de lo que es el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Posteriormente, a las 9:30, se va a abrir el plazo para realizar la evaluación 2 del módulo, que comprende el módulo 3, que fue la clase anterior, y esta que es el módulo 4, de que igual lo tengan presente. Ya, este diseño universal para el aprendizaje DUA va a ofrecer muchos beneficios para los estudiantes, docentes y comunidad educativa total. Va a mejorar el aprendizaje para todos los estudiantes, eliminando barreras, ¿cierto? Y ofreciendo múltiples vías de acceso al conocimiento, permitiendo, ¿cierto?, que todos vayan a alcanzar este máximo potencial que yo les decía que va a aparecer en muchos textos si estamos hablando de educación inclusiva, porque esa es la finalidad de lo que es educación inclusiva como tal. Y este principio de diseño universal para el aprendizaje va apuntado directamente a lo mismo. Ya vamos a quitar todo tipo de barrera que pueda existir para nuestros estudiantes para que puedan participar. Y como les había comentado, a diferencia del decreto 170, que el decreto 170 que está normado en nuestro país, se apunta, ¿cierto?, directamente a estudiantes con necesidades educativas especiales. En cambio, el DUA es para todos nuestros estudiantes, tengan o no tengan algún grado de discapacidad, ¿cierto? Nos dice que bajo este principio, ¿cierto? Todos van a tener, nos anticipamos, ¿cierto? Y eliminamos cualquier tipo de barrera que pueda aparecer. Desde aquí actuamos antes de que suceda, antes de que requiera antes de que ocurra el obstáculo, ¿cierto? Nosotros lo eliminamos antes. Ya, entonces, ¿cierto? Promueve la inclusión, la equidad, creando un ambiente, ¿cierto?, de aprendizaje más inclusivo, donde todos se sientan valorados y respetados. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, es una forma de organizar la enseñanza para que todos puedan aprender de la mejor manera posible. Ofrece, ¿cierto?, este acceso que es para todos. Ya, todas las formas de aprender, ¿cierto?, van a estar comprendidas bajo este sistema. Ya, algunos pueden aprender mejor viendo videos cortos, ¿cierto?, apoyando lo que estamos revisando. Hola, Nicole.
Pucha, hay problemas de conexión. Ya, entonces, ¿cierto? Claramente, bajo este modelo de diseño universal de aprendizaje, ya va a crear, ¿cierto? Un sistema que va a ser mucho más inclusivo. Mucho más inclusivo, va a permitir, ¿cierto? Que todos puedan desarrollar muchas más habilidades. Reducir la necesidad de adaptaciones curriculares individuales al diseñar experiencias de aprendizaje accesibles desde el principio, minimizando las adaptaciones para los estudiantes con necesidades educativas específicas o especiales. Ya, desde acá, ¿cierto? Nos habla que la idea principal es que la barrera no va a estar en el estudiante, sino en la manera en que se está enseñando. Ya, por lo tanto, busca facilitar la colaboración también entre docentes al proporcionar un marco común para el diseño curricular y la planificación de la enseñanza. Por ejemplo, si pensamos en que un estudiante no tiene, bueno, bajo este principio, si pensamos que un estudiante no tiene algún tipo de apoyo desde su casa, ya, él viene a la escuela sin mucha necesidad de aprender porque quizás su familia no le prestan demasiada atención a lo que es la enseñanza como tal, ¿cierto? En algunas familias se tiene ese pensamiento de que uno va al colegio porque es obligación. Ya ocurre, no en todas las familias, pero puede pasar, pero como resultado podemos tener algún estudiante que esté muy desmotivado en aprender, no tiene un interés. Ya, por lo tanto, bajo este modelo de enseñanza, yo tendría que cambiar mi forma de enseñar para que este estudiante logre interesarse. Ya, ya, si nosotros enseñamos esto de otro modo que sea mucho más gratificante para nuestros estudiantes, ya quizás nuestro estudiante, como para la redundancia, va a querer quizás aprender una materia específica, quizás le gustó una modalidad que estamos trabajando, quizás le llamó la atención que no estamos solamente mostrando, ¿cierto?, una diapositiva y hablando. Quizás le llamó la atención que estamos trabajando con algún tipo de video, ¿cierto? Algún audiolibro, ya, quizás eso le llamó la atención a nuestro estudiante, lo hizo interesarse. Ya, entonces, ¿cierto? Desde este diseño son ese tipo de estrategias también las que se utilizan, además de las que ya hemos nombrado. Ya, en resumen, ¿cierto? Se va a buscar un entorno de aprendizaje que sea mucho más inclusivo desde el principio, buscando también la colaboración, ¿cierto?, entre los demás participantes de esta comunidad educativa. Vamos a revisar esta rapidito. O mejor vamos a ir al break porque estaba viendo la hora y estamos como muy encima. Ya, vamos a tomar solo 10 minutitos. Ya, 15 minutos, ya, 15 minutos. Ya, son las 7:53 y ya, vamos a volver a las 8:10. Ya estamos de vuelta para ver esta segunda parte. Ya, así que 8:10, justito. Vamos a pausar aquí. Ya estamos de vuelta. Ahora sí estamos de vuelta. Ya nos habíamos quedado les comento enseguida. Ahí sí. Ya, nos habíamos quedado, ¿cierto? Estamos viendo el módulo 4 sobre el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como el DUA, ya abreviado, y las prácticas docentes inclusivas. Sobre este principio DUA, ¿cierto? Habíamos visto que es un principio que trabaja, ¿cierto? En todos los estudiantes. No se enfoca solamente en necesidades educativas especiales, sino que va para todos. Ya busca que nos anticipemos, ¿cierto? Utilicemos diferentes estrategias para recibir a nuestros estudiantes, para eliminar, ¿cierto?, cualquier tipo de barrera la eliminamos antes de que ocurra, bajo este enfoque. Es un enfoque que es promocionado por el Ministerio de Educación en nuestro país,
no es obligatorio, ¿ya? Pero en documentos oficiales del Ministerio de Educación ya se trabaja bajo este principio. Como decía, no es de forma obligatoria, pero hay muchos decretos que tienen como base principios de este diseño universal de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Bueno, ese modo de resumen viene de Estados Unidos, se fue masificando durante el tiempo y actualmente, ¿cierto? Podemos ver la aplicación en nuestras aulas. ¿Ya? Bueno, eso ya lo vimos recién. Ahora sí, continuamos. Sobre la flexibilización curricular, las metodologías, evaluación y materiales accesibles. Tenemos, ¿cierto?, que la escuela inclusiva, y aparte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículum común, ¿cierto? Diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad de capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Ya, es decir, los alumnos aprenden cuando participan en proyectos y actividades en la vida real. Ya, una escuela inclusiva siempre va a buscar que todos los estudiantes, independiente de cuáles sean sus características personales, ¿cierto?, puedan participar y tener este éxito, ¿cierto?, en todas o la gran mayoría de las áreas. Ya, como decimos, ¿cierto?, anteriormente, que todos vayan a alcanzar este máximo potencial, que tengan la opción de desarrollar este máximo potencial, que no se les limite, ¿cierto?, el acceso a la educación o a mostrar estas habilidades que tengan, ya identificando también las necesidades que van teniendo nuestros estudiantes. Ya, entonces, ¿cierto? La escuela inclusiva se va a basar también en el currículum común, pero no va a ser un poco más flexible, comparado, ¿cierto?, con lo que se veía en la educación anteriormente. Un currículum que es único, ya no va a concordar con la diversidad de las experiencias vividas por todos y cada uno de los alumnos. Ya no va a abarcar, ¿cierto?, las experiencias que tengan todos o la gran parte de nuestros estudiantes. Ya un currículum único tampoco va a tomar mucho en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. Ya, el currículum que parte de las experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos va a tener mucho más sentido para ellos. Ya, si tenemos un currículum que sea muy estandarizado, ya, nosotros cierto estamos viendo tal y tal contenido, ya, pero no estamos tomando en cuenta que quizás nuestros estudiantes, ¿cierto?, están un poco más atrasados en algún contenido. ¿Ya? Y esto se dio porque el ritmo de aprendizaje era más lento de lo que estaba planificado, ¿cierto?, en nuestro currículum. ¿Ya? Pero si pensamos que este currículum, por ejemplo, si no lo flexibilizamos un poco, nuestros estudiantes van a seguir quedando atrás. Va a ser muy difícil, ¿cierto?, poder que ellos se puedan incorporar en algún momento, ir al día o más nivelado al menos, ya, sino que esta brecha entre los estudiantes que se quedaron atrás con el contenido va a ir creciendo a medida que van pasando los días, ¿cierto? Más horas de clase, más atrasados van quedando nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿cierto?, se propone el currículum desde la mirada de la escuela inclusiva, ya que va a partir del supuesto de que los objetivos de aprendizaje van a ser mucho más flexibles. No se trata de que vayamos a eliminar, ¿cierto?, todo lo que es la base del currículum. Ya los contenidos como tal se tienen que trabajar durante las clases, sino que se planifica y diseña una metodología que sea mucho más activa y participativa. Si estamos pensando, perdón, estamos pensando en la diversidad de nuestros estudiantes, ya cómo vamos a hacer, por ejemplo, que nuestros estudiantes que se están atrasando en un contenido, ya no se sigan atrasando, y si seguimos simplemente pasando materia, pues, como lo estábamos haciendo hasta este momento, ya va a continuar, ¿cierto?, este desfase. Entonces, ¿cierto? Si pensamos en cómo se propone entregar la educación desde este currículum de escuela inclusiva, nos dice que vamos a diseñar nuevamente la forma de aprendizaje, pero de una forma que logre llegar a más estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿cierto? Se va a buscar potenciar y favorecer el protagonismo de los alumnos.
al tiempo que se promueve la interdependencia positiva entre los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Desde el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Nos dice que se promueve que el currículum pueda adaptarse a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Ya no va a estar diseñado el currículum de una manera que sea 100% rígida, sino que se va a ir adaptando, ya reconociendo las diferencias de cada uno de nuestros estudiantes y que hay muchas formas de aprender, ¿cierto? Nos vamos a anticipar y, por ejemplo, vamos a flexibilizar los objetivos de aprendizaje, ya, por ejemplo, si nuestros estudiantes se atrasaron en un contenido anterior, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer para poder nivelarlo? Ya una estrategia que ya hemos visto previamente. Es cierto que los estudiantes que son más avanzados ya no nos apoyen para realizar un taller que sea mucho más didáctico, por ejemplo, y con ese taller ya vamos a apuntar a que el resto de nuestros estudiantes, ¿cierto?, vayan nivelándose académicamente con los que van mucho más avanzados. Ya lo vamos a hacer de una manera que sea mucho más entretenida, de diferentes modalidades también. Ya no solamente vamos a entregar el contenido, ¿cierto? De manera como presentación, ¿cierto? Sino que ahora lo vamos a hacer a través de un trabajo que va a ser muy entretenido, va a ser mediante juego, ¿ya? Y esto se va a presentar también, ¿ya? Lo vamos a ir haciendo porque nuestros estudiantes sabemos que eh, se les hace mucho más interesante realizarlo de ese modo, ¿ya? Entonces, no se escucha. ¿Los demás me escuchan? Yo Consulto escucho aquí. bien, Ya. yo Sí, escucho bien, profe. Ya, sí, Nicole, Y todo bien. ya, sí, me comentaban que se escuchaba un poco cortado. Yo Eh, igual, profe, le escucho bien. ya, súper. Nicole, pudiese ser tu conexión, sí, porque acá me dicen que se escucha bien. Ya, súper. Si pudiese ser eso, ya, sí que puede ser la conexión que tenga Nicole. Ya, entonces, ¿cierto? Estamos viendo que desde lo que es la escuela inclusiva y también un principio del DUA, ¿cierto? Es que sea mucho más flexible la forma en que se van a ir entregando los contenidos. Se escucha, ya, súper. Ya. Desde las áreas de un currículum de la escuela inclusiva. Recordemos que el currículum, ¿cierto? Viene desde el Ministerio de Educación, ¿cierto? Viene nuestro currículum nacional, que son los contenidos y los objetivos que se van a ir trabajando por cada año, ¿cierto? Educativo. Cada curso, cada semestre va a tener de acuerdo a las asignaturas, ¿cierto? Los objetivos que debe ir cumpliendo y también los plazos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Este currículum tiene diferentes áreas. Desde la escuela inclusiva no se busca eliminar, ¿cierto? Eliminar el objetivo principal, ¿cierto?, de la asignatura, sino que se busca flexibilizar un poco en cuanto a, por ejemplo, objetivos específicos de algún área, ya eso sí se puede ir modificando, o se puede ir entregando el contenido de otra forma, ¿cierto? O para ir trabajando dos objetivos a la vez, o vamos a ir trabajando el mismo objetivo, ¿cierto? Pero vamos a utilizar otro tipo de estrategias. Ya no va a ser, ¿cierto?, solamente la planificación de la clase que hoy vamos a mostrar. Por ejemplo, hoy estamos viendo un contenido, vamos a ver la ley tanto, y de esa ley, ¿cierto?, yo les voy a leer todos los artículos de la ley. Ya, eso sería guiarse 100% por lo que dice el currículum, si fuese ese el caso. ¿Ya? En cambio, desde lo que es la escuela inclusiva, se buscaría que, ya, el objetivo principal es ver la ley y los objetivos específicos, ¿cierto? Es que nuestros estudiantes, ¿cierto?, comprendan todo lo que compone esta ley, ¿cierto? Que se aprendan los numeritos. Ya, sí puede ser la señal, Nicole. Ya, eso, ¿cierto? Sería
lo que se trabajaría, por ejemplo, en un tipo de enseñanza que fuese muy estandarizada, ¿cierto? Es que todos vean la ley, ¿cierto? Se aprendan los números y sepan qué artículo es tanto y tanto. Ya, un ejemplo muy bueno. Ya, sobre este currículum de la escuela inclusiva nos dice que bueno, para partir, ¿cierto? Los sistemas educativos de cualquier país tienen establecido este currículum que es básico. Ya, para todos los niveles, ¿cierto? De etapa escolar, para cada una de estas etapas, inicial, básica, media, hasta aproximadamente los 15, 16 años, ¿cierto? Nuestros estudiantes están bajo este enfoque que se trabaja en varios países, que es, ¿cierto? Un currículum que es estándar, lo que tiene que aprender, ¿cierto? Un estudiante que está en primero básico o que está en prebásica, ¿cierto? Este estudiante debiese manejar estos contenidos para poder pasar, ¿cierto? Trascender al siguiente nivel educativo, que sería primero básico o segundo básico, dependiendo de dónde esté. Ya, ese modelo educativo está aproximadamente 15, 16 años. Solo en los centros de educación especial, ¿cierto? Se permite o se considera necesario que el currículum aborde además otros aspectos que ayuden, ¿cierto?, a las habilidades o destrezas que los estudiantes pertenecientes a esos centros ya debiesen adquirir también. Entonces, ¿cierto? Dentro de lo que es el currículum estandarizado, ya tiene abarca estos niveles que son básicos, hasta los 15 y 16 años, ¿cierto? Están como súper establecidas las asignaturas que se deben cumplir. Valeria, Valeria, Hola, profesora, buenas tardes. hola, ¿Me escucha? ¿te escucha clarito? Profe, mire, a nosotros, a nosotros nos pasó una situación que, por ejemplo, estábamos pasando el proyecto de los instrumentos musicales, ¿ya? Ajá, Y tenemos una chiquitita con TEA y no pudimos hacer en toda la semana el proyecto, ya, porque ella, por ejemplo, veía las fotografías que teníamos. Bueno, el primer día pusimos unos instrumentos y ajá, no, mal, así muy mal. Ya, dejamos la clase de lado, hicimos las otras cosas, lo que es, ¿cómo se llama? Los cuadernos, el libro y todo eso. Después ajá, al siguiente día mostramos solo ahí las imágenes y, y pasó la misma situación. Entonces ya el tercer día como que tratamos de acomodar de alguna forma, ya, haciendo como cosas distintas, pero ella como que veía algo con el instrumento y ella se bloqueaba, gritaba, lloraba y era un llanto así como de mucha pena. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué se hace en esos casos? O sea, como yo siempre le digo, yo trabajo en un jardín, entonces de cierta forma igual es como un poco más accesible, por decirlo así. Pero ¿y qué claro. pasa en el caso que suceda en una sala de clase? ¿Qué pasa con cómo se modifica, por ejemplo, esa materia? Que pase con algún niño, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que él va en tercero básico y también tiene mucho problema con el tema de los ruidos. ¿Qué hace la profesora? ¿Cómo se maneja eso? ¿O cómo uno puede manejar eso? Ya. Ya, primero, ¿cierto? Se busca que todos nuestros estudiantes logren participar de algún modo. Ya, si vemos que, bueno, en el caso de la más pequeñita, igual es mucho más complejo porque ella ya asocia todo, ¿cierto? Con esa sensación. Ya, en niños más grandes se puede, por ejemplo, un tercero básico, ¿cierto? Si el estudiante requiere de algún tipo de adaptación, por ejemplo, estos audífonos canceladores de ruido, ¿cierto? Se puede, eh, se puede buscar que participe también en la clase, pero quizás no, ¿cierto? Con el instrumento musical. En algún momento se puede proponer que quizás utilice otro tipo de instrumento musical que no sea propio, por ejemplo, o tocar algún instrumento, ya si algún instrumento le agrada, ¿cierto? El sonido con los audífonos de cancelación de ruido, ¿cierto? Si los padres en algún momento nos comentan que sí les gusta, por ejemplo, el sonido de la guitarra, pero que suene de esta forma, quizás se pueda trabajar, ¿cierto? Que toque la guitarra, pero, ¿cierto? En los momentos donde todos los estudiantes estén tocando, claramente no podría participar de ese momento de la clase. Ya con los audífonos canceladores de ruido, ¿cierto? Ya se tendría que salir un poquito de ese contexto y luego volver. Ya, pero
claro, si ya tiene totalmente, ya cierto, tomó, ¿cierto? Todo esto, asoció toda esta sensación del sonido con esa sensación que se produjo en el momento. Ya, bueno, es sumamente complejo. No sé si la niña está trabajando también con otro profesional sobre la misma temática. Sería importante que también lo abarcaran desde otra área, porque la idea es que también ella se vaya acostumbrando, ¿cierto?, a trabajar con otro tipo de instrumento o, ¿cierto?, algún tipo de sonido, música que sea mucho más suave quizás para sus oídos. Ya, pero en este caso, ¿cierto? Si ella claramente asocia todo tipo, ¿cierto? De sensación con que va a venir, ¿cierto? Este ruido fuerte, lo ideal sería trabajar por un lado lo que es cognitivo-conductual, ¿ya? Pero eso igual lo puede ver algún terapeuta o quizás trabajarlo con algún psicólogo, ¿ya? Porque ella ya tiene, ¿cierto? Sabe desde la conducta, ¿cierto? Ya sabe que va a venir esa sensación inmediatamente, aunque ni siquiera haya escuchado el sonido, ella lo va a asociar. Entonces eso, ¿cierto? Queda dando vueltas mucho tiempo, ¿cierto? En su mente. Entonces hay terapias que son muy específicas para ese tipo de situaciones. Ya no sé si la pequeña puede o tiene acceso al mismo establecimiento a algún tipo de apoyo adicional ya para irlo trabajando, porque la idea es que No, deje sí, de ella asociarlo. Valeria, sí, ella está con tratamiento con otros especialistas, ya, pero es que sabe que, profe, yo me doy cuenta ahora que es mucho más complejo mm, trabajar con pequeños que están como recién diagnosticados, por decirlo así, de alguna forma, en el caso mío, que yo trabajo con más pequeñitos, ujú, porque yo igual, por ejemplo, tengo niños de pre-kinder, de kinder, que pasan el nivel mío, y ahora uno ujú, los ve y claro, han avanzado un montón con sus terapias y todo, claro, pero el que lleguen tan pequeñitos con ese diagnóstico es súper difícil porque ellos como que se moldean de alguna forma a su estructura. Por ejemplo, ella va solo en las mañanas, entonces se hace su rutina. Ella es como súper, demasiado encuentro yo estructurada para todo. La sacamos un poquito del esquema y ya así como que, oh no, terrible. Entonces, sí, es muy complejo, muy difícil, porque, por ejemplo, yo ya tengo mi hijo más grande, claro, yo también, él también es muy estructurado, ujú, pero de alguna forma igual se puede trabajar porque ellos entienden más rápido, por claro, decirlo de alguna forma, a lo que uno le explica. Pero una pequeña de 2 años y medio que está recién sí, comenzando, experimentando, aprendiendo, se hace muy difícil, profe. Así sí, que, claro, tratamos a lo que podemos porque nosotros no tenemos especialistas. Y lo que usted me decía, por ejemplo, de los audífonos y todo eso, tampoco en mm, los colegios existe ese material de apoyo. Uno como papá debe claro, comprarlo, son cosas sí, que igual son caras, porque todavía no estamos preparados para eso. claro, Estamos recién así como avanzando en algunas cosas. claro, Entonces, pero fue así como bien choqueante. lo ideal sería que, bueno, primeramente, si ya se está trabajando esto, ¿cierto? Es que la niña tuviese algo a qué recurrir, ¿cierto? Como algún tipo de audífono, ¿cierto? Pero claro, los padres son los encargados, ¿cierto? De proporcionarle este tipo de apoyo. Claro, si la niña no tiene algo como para cubrirse los oídos, ¿cierto? Igual cuando los niños, ¿cierto? Cuando son más pequeñitos, ellos saben, si tienen algo a qué recurrir, se acostumbran también a tomar ese algo que los pudiese, ¿cierto? Tranquilizar un poquito. Ya, por ejemplo, si ella tiene algún tipo de objeto que le envían los padres, ¿cierto? Ella sabría recurrir, ¿cierto? A esto, ¿cierto? A los niños se les va enseñando a utilizarlo y ellos luego lo van adaptando. Cecilia, Hola, profe. hola. Tengo una consulta. Bueno, a mi hijo también tenía, cuando era más pequeño, el problema con los ruidos. Por Ujú, ejemplo, la juguera, que uno la ocupa en la casa y él sentía la juguera y arrancaba.
y gritaba y todo, pero él nunca quiso acercarse a la juguera y la terapeuta a mí me recomendó que de a poquito lo fuera incorporando a que él hiciera funcionar la juguera. Con Claro, audífonos puestos, por ejemplo, con algo que sí, le quitara el ruido y después de a poquito fuéramos como sacando el tema de los oídos y ahí él se dio cuenta que no era tan terrible porque claro, a él le asustaba el ruido claro. y por eso no se acercaba a la juguera. Tal vez sería a lo mejor como una opción que a lo mejor, no sé, como dice usted, trabajar con las terapeutas del colegio. Me imagino yo que Claro, manipular el instrumento de trabajar en una claro. sala con tantos niños, distintos En un instrumentos ambiente juntos mucho sería más, más claro, en un chocante. ambiente más controlado. Sí, sí, así como con la terapeuta, sí, no sé, con un pandero, algún sonajero, que son más, tienen como un ruido más, más suave dentro Claro. de solita, a lo mejor con tantos niños es más difícil. Pienso que tal vez sería una buena opción. A mí me pasó con la juguera, por eso se lo Ujú. comento. Claro, Cecilia, sí, eso igual es lo que comentaba, porque claro, si ella se ve, solamente asocia, ¿cierto?, esta exposición que va a ser muy grave, ya si por un lado la pequeña tiene algo a que recurrir, ya tiene algo para poder, ¿cierto?, cubrirse los oídos en un momento determinado, cuando ella sienta, ¿cierto?, que viene este estímulo, ya. Y lo otro es comenzar, si, pues comentaba, si los padres de repente dicen que quizás en la casa ella tiene algún instrumento o de repente le gusta golpear algo, ya eso mismo se lleva, ¿cierto?, para trabajarlo en un contexto más tranquilo, más cerrado. Entonces, si está trabajando con algún otro profesional, ¿cierto? Ahí se trabaja, por ejemplo, si los padres le dicen que a ella en algún momento tocó algún tipo de instrumento o hacía como que tocaba algo o le gusta algún tipo de melodía, ya eso se puede trabajar, pero lo ideal es trabajarlo en contexto no dentro de la sala de clases, porque en este momento ya su reacción va a ser muy defensiva, ya, y muy emocional. Entonces, ¿cierto? Si ella ve solamente este instrumento dentro de la sala, va a provocar nuevamente esa sensación, en ese caso, idealmente que tenga algún tipo de protección, ¿ya? Pero al trabajarlo en contexto cerrado, ¿cierto? La niña va a poder ir experimentando un poquito más, quizás acercándose ella misma en algún momento a algún instrumento, ya, pero como va a ser algo que es más controlado, ya lo va a ir pudiendo, ¿cierto? Tocar o acercarse, pero dentro de la clase es súper difícil en este momento, sobre todo si no tiene algún tipo de elemento para poder protegerse. ¿Ya? Es Entonces, que, claro, profe, fue como igual sí, como un poco gracioso después porque ella está muy apegada a mí. ya, Entonces, ella, por ejemplo, hace una cosa y ella corre a mis brazos ya, y no es flaquita, entonces igual pesa bastante. Entonces yo la tomo en brazos y ella junta su nariz con la mía y eso como que la calma. Entonces ya, ya la tomé bastante tiempo, bastante rato en brazos, estuvo ahí jugando con mi nariz la suya y los compañeros haciendo la clase. Entonces ya, después yo la bajé, yo le dije, mira, vamos a bajar, o sea, y vio que los niños estaban pintando un instrumento, ni siquiera había nada, así como era pintando los ujú, chicos, los demás trabajando, todos pintando, y allá partió corriendo otra vez al lado mío y lo mismo. Entonces, como que mi nariz la calma con la suya, ya, y de ahí llegamos, cerramos cuaderno, y ya, pasamos por alto, ¿cómo se llama esta clase? Y como ujú, la mayoría de los chicos va a jornada completa y ella va sola en la mañana, ujú. entonces en la tarde retomamos de nuevo la actividad con Claro, los demás, po. Pero claro, sí, ella suele ser como muy temerosa de las cosas y que siempre me pasa lo mismo, porque hay ella un tema conductual se ahí siente, también. mm, yo igual se lo dije a la mamá para que ya lo ¿Mm? conversara, igual con la terapeuta y todo, pero ¿Ya? no sé, ya de ahí ya no hablamos más del tema porque fue en esa oportunidad, claro, le sugirió la educadora, igual le sugirió que lo hablara para que pudiera trabajarlo, Claro, para que poco a poco ella igual fuera
viendo el tema más que nada de cuál es el sonido que le molesta, porque Ujú. inclusive hicimos con un palo de agua, que el sonido es lo más mínimo que hay, y no hubo caso con ninguno. Teníamos más de 10 instrumentos y no hubo ninguno que ella no sintiera como eso de como era como terror que le tenía. Entonces yo no sé si habrá pasado alguna situación en casa o fuera, no sé. Puede Tampoco la ser. mamá nos dijo nada, pero era con los instrumentos. Y ella veía la foto y era como que corría a mi lado, porque nuestra sala igual es grande. Entonces ella Ujú. corre de una esquina a la otra y tengo que estar esperándola con los brazos y se apega a mí y junta su nariz con la mía y ahí relaja. Y vuelve otra vez a cero, a tranquilizarse, pero ya ahí no quisimos hacer nada más porque al final tampoco la idea era que ella estuviera pasando la pésimo, Claro, porque al final uno se pone igual en su lugar y lo pasa mal. claro. Y lo ideal sería, bueno, tratar de trabajar con los instrumentos un poquito más ahora, que todo está como muy, muy reciente, ¿cierto? Trabajarlo un poquito más cuando ella, ¿cierto? No esté, porque claro, esta reacción va a seguir pasando y ahí hay algo más conductual también. Entonces, a medida que lo vayan trabajando fuera, o quizás, ¿cierto? Mostrarle algún instrumento, pero en un contexto donde, ¿cierto? Esté mucho más tranquilo, ¿cierto? Donde no estén los otros niños, quizás pudiese ser alguna opción, pero ahora que esté con todos los estudiantes cuando estén tocando, ¿cierto? Jovita nos dice, en el colegio donde trabajo, primero para enseñar música se pasan los instrumentos para que los conozcan en las tres clases y cuando se asocian los instrumentos se hace música. Claro, cuando ellos recién, ¿cierto? Comienzan, ¿cierto? Se les va mostrando los instrumentos primero para que ellos los conozcan, los asocien, pero puede ser que en algún momento, ¿cierto? Igual como son más pequeñitos, ¿cierto? Ellos solamente comienzan a tocarlos, ¿cierto? Como por instinto, ¿cierto? Los niños que empiezan, ¿cierto? A hacer el ruido que les gusta, puede ser que esa sensación la haya llevado, ¿cierto?, a tener esta conducta, o puede ser que haya visto algo en la casa o en la misma televisión de repente. Nosotros los padres, ¿cierto?, tratan de estar siempre al tanto de lo que está haciendo nuestro niño, pero puede ser que incluso en el celular haya visto en algún momento algún video, alguna cosa que desencadenó esa reacción, ¿ya? Pero mientras no se tenga, ¿cierto?, algún sistema para que la pequeña pueda refugiarse, ¿ya? Y también está tomando estas conductas, ¿cierto? Que son muy de apego, muy de hiperapego, ¿cierto? Asociado a regularse, ¿ya? Y mientras no se trabaje con la asociación, ¿cierto? De los sonidos, ya es súper complejo llevarla ahora, ¿cierto? A participar en una clase donde sabemos que es un poco difícil controlar que nuestros pequeños, sobre todo cuando son bien pequeñitos, ¿cierto? Que no vaya alguno, tome algún instrumento y lo toque si está cerca. Entonces es súper difícil controlarlo en este momento. Entonces lo ideal sería que, bueno, a ella no la podemos retirar de la clase claramente porque ella tiene que participar. Entonces lo ideal sería, ¿cierto?, cambiar un poquito la actividad de los instrumentos para la jornada de la tarde, o al menos por unos días, ¿cierto?, que la pequeña vaya asimilando y se está trabajando con otro profesional, ¿cierto? A medida que se vayan viendo avances en esa área y recién, ¿cierto? Poder incorporar también este tipo de actividades dentro del aula, porque en este momento cualquier cosa que ella vea la va a asociar, ¿ya? Y claramente va a ser súper complejo para la niña porque, claro, lo va a pasar mal y bueno, en realidad todas las personas que están en el aula también se van a preocupar mucho porque si pensamos, ¿cierto? Esta sensación que para algunos puede ser muy gratificante, ¿cierto? Para algunos pequeños estar ahí jugando, ¿cierto? Haciendo ruido, para ella puede ser tremendamente difícil. Ya, y también se va a asociar a este tema de conducta, entonces lo ideal es como trabajar actividades un poquito más tranquilas, unos días al menos, ¿ya? Y luego ya reincorporar un poquito a medida de la tolerancia también, y si se está utilizando algún tipo de aparato, ¿cierto? Externo, ya que lo pueda tener siempre a la mano, como estos audífonos, si puede tener algún tipo de audífono que lo pueda tener a la mano también la niña, porque así va a estar mucho más controlado lo que llega a sus sentidos. Ya, el hecho de que ella pueda tener algo a lo que pueda recurrir, ya, en este momento es recurrir a Valeria, ¿cierto? La manera en que ella puede regular, ¿cierto?
esa sensación. Pero si ella tiene algún otro tipo de elemento, va a ser mucho mejor para ella porque se va a sentir mucho más tranquila también. Y así evitamos cualquier reacción que pudiese tener. La voy a avanzar un poquito para alcanzar a pasarlo. Ya, Nos vas contando, nos vas contando, Valeria, que cómo va transcurriendo todo, pero ahora vamos, igual es interesante para todos en realidad. ¿Ya? Em, Ya, pues, vamos, muchas gracias. de nada, ya vamos a avanzar un poquito para alcanzar a pasar esta última parte. Ya sobre las áreas del currículum de la escuela inclusiva, ¿cierto? Teníamos que el currículum, ¿cierto? Tiene parte de ser común e incluye aspectos también que todos van a necesitar desarrollar y perfeccionar, ¿cierto? Como habilidades adaptativas, ya como la autonomía, el ocio, la salud, el desarrollo afectivo, sexual. Ya hay otras áreas que también se busca abarcar desde este modelo de currículum mucho más flexible, además de los contenidos básicos. Ya, las áreas, ¿cierto? Las áreas del currículum de la escuela inclusiva van a ser aquellas que respondan a las necesidades y características de la comunidad educativa. Ya planificarlas, deberá planificarlas todas. Ya priorizando, ¿cierto? Aquellas que vayan a responder, ¿cierto? A las peculiaridades de nuestros estudiantes. Ya, hay currículums que van a ser, ¿cierto? Solamente las asignaturas básicas, pero también, ¿cierto? Se pueden incorporar, por ejemplo, habilidades socioemocionales. Ya es algo que actualmente se está agregando al currículum de una manera no obligatoria, pero se está agregando y también al- a los profesionales, ya a los profesores, como ustedes conocen, ¿cierto? Se les evalúa también cada cierto tiempo. Y dentro, una novedad que apareció este año es que también se están abarcando que los profesionales, ¿cierto? También puedan trabajar habilidades socioemocionales, ¿ya? Y también aspectos de identidad de género en los estudiantes, cómo lo están abarcando. Ya no es de manera obligatoria que lo tengan que completar cuando se les evalúa, pero son aspectos que si ellos desean, ¿cierto? Lo pueden incorporar. Anteriormente, años anteriores, ¿cierto? No era algo que estuviese contemplado. Ya, pero ahí estamos viendo, ¿cierto? Que desde el modelo educativo también se está viendo la necesidad de incorporarlo. Ya más adelante, ¿cierto? En procesos posteriores, cuando se evalúe también a nuestros docentes, puede ser que pase, ¿cierto? A ser de manera obligatoria, pero hasta el momento, ¿cierto? Y este año por primera vez se han incorporado estos aspectos, ¿cierto? Que son, además de evaluar cómo nuestro profesional, ¿cierto? Está entregando sus contenidos, ya cómo trabaja con sus estudiantes, también cómo abarca otros aspectos, como por ejemplo lo socioemocional en sus estudiantes. Es sumamente interesante esa temática porque anteriormente era solo contenido. Así que hay una modificación que se realizó que prontamente va a tener resultados también. Sobre las estrategias para realizar una intervención educativa inclusiva, ¿cierto? Existen diversas herramientas y recursos para responder y atender, ¿cierto?, toda la diversidad de nuestros estudiantes. Ya, hay algunas de componente curricular, como pueden ser todas aquellas que afectan la selección, formulación y adaptación de contenidos. Ya recordemos que los contenidos también se pueden ir adaptando de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Hay algunos objetivos que se acortan o algunos que no son de los principales, ¿cierto? Algunos objetivos que son más pequeños que se pueden no trabajar o se pueden abarcar de otro modo dependiendo de las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Si nuestro estudiante tiene alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, ¿cierto? Se puede eliminar algún objetivo que sea como muy específico o se puede abarcar de otro modo. Ya, eso se puede hacer. Ya. En algunos casos, las adaptaciones van a ir mucho más allá de los contenidos como tal. Ya no solamente los contenidos se van a adaptar, por ejemplo, quitando dificultad a algún tipo de evaluación, ya eso lo habíamos comentado previamente, ya, sino que
También, ¿cierto? Las necesidades, además de los contenidos del currículum, puede ser que las necesidades van a estar en otro ámbito. Por ejemplo, en el ámbito emocional o social de nuestros estudiantes. Ya, en algunos casos, ¿cierto? Una necesidad puede ser el que nuestros estudiantes tengan alimentación, ya 2 comidas básicas o 3 comidas básicas. Es algo que también está contemplado, ¿cierto? Como una intervención de educación inclusiva, ¿ya? O que nuestros estudiantes, quizás en sus hogares, ¿cierto? No tienen las herramientas para acceder, ¿cierto? A un cepillo de dientes, por ejemplo, productos de higiene o productos sanitarios, ¿ya? O estos productos higiénicos para las niñas, ¿ya? Hay hogares que no tienen esas posibilidades, ¿ya? Y en algunos establecimientos educacionales se puede gestionar también, cuando tienen algún tipo de subvención, también se puede gestionar la compra de este tipo de artículos para situaciones específicas. Si un colegio tiene la necesidad, por ejemplo, un colegio que sea rural, ¿cierto? Y tenemos a nuestros estudiantes que sabemos que en el sector hay mucha dificultad, ¿cierto? Para poder obtener elementos básicos, ya de higiene personal, se puede gestionar también desde el establecimiento, ya como también se gestionan los alimentos, ¿cierto? Que reciben nuestros estudiantes, que es un derecho para ellos. Ya también, ¿cierto? Si existen necesidades en cuanto a salud. Ahora se busca que también los establecimientos educacionales pongan parte, ¿cierto? Se hagan parte de que poder derivar a nuestros estudiantes a algún establecimiento de salud, ¿cierto? Cuando no hay acceso. Ya, sobre lo que hablábamos el módulo anterior, ¿cierto? Las personas que tienen TEA, por ejemplo, ya, que se busca que más adelante ellos también, ¿cierto? Puedan acceder, ¿cierto? A una derivación directa desde el establecimiento educacional. Eso también nos habla de lo que es, ¿cierto? La educación inclusiva. También lo abarca. Sobre la atención sobre la atención a la diversidad, ¿cierto? Debe atenderse, ¿cierto? De una manera integral, ya, que la intervención educativa es una dimensión más. Ya todo lo que es la entrega de contenidos va a ser una dimensión más, ¿cierto? Pero no va a ser la necesidad más urgente que debe ser atendida. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que analizar todas las necesidades de nuestros estudiantes. Si en algún momento nosotros detectamos que alguien tiene muchas dificultades, ¿cierto? En algún área, por ejemplo, de alimentación. Ya vemos que nuestro estudiante no tiene acceso a la alimentación o no se le envían colaciones, ¿ya? Estamos viendo una necesidad, ¿cierto?, que va a ir mucho más allá del contenido. Entonces, desde este modelo de educación inclusiva también se busca que nosotros seamos capaces de identificar y apoyar, ¿cierto?, de alguna forma. Puede ser que a veces los recursos, ¿cierto?, no estén por parte del municipio, ¿cierto?, no se estén gestionando correctamente, pero dentro de la misma comunidad educativa, ¿cierto? Se pueden buscar otro tipo de soluciones para estas situaciones particulares. Ya, o brindar algún tipo de colación, alguna fruta extra, eso se puede realizar. Tener presente los resultados globales de la educación. Ya, esto es la primera estrategia en la educación inclusiva, ya, que trata sobre lo que los estudiantes deben aprender. Esto incluye, ¿cierto?, conocimientos y habilidades que los estudiantes deben aprender, cómo usarlas, ¿cierto?, cómo pensar críticamente, cómo aprender a aprender y trabajar bien con los demás. Ya, en esta parte, ¿cierto? Tenemos las habilidades cognitivas, ¿cierto? Lo que todos necesitamos para poder, ¿cierto? Eh, aprender ya las habilidades cognitivas, ¿cierto? Y tenemos leer, escribir, escuchar, hablar, ¿cierto? Tenemos el desarrollo personal, esto que los estudiantes, ¿cierto? Deben cuidar su bienestar físico, ya expresarse de manera artística, ya desarrollar la autoestima y confianza también en sí mismos. Ya son áreas sumamente importantes que a veces se descuidan un poco.
¿ya? Sobre la preparación ciudadana. Ya deben aprender a preocuparse y también a respetar a los demás, trabajar en equipo y apreciar las diferentes culturas que existan dentro de un curso o de un establecimiento o de la comunidad misma de fuera. Entonces tenemos estudiantes que aprecian otras culturas, que logran trabajar en equipo, ya que, ¿cierto? No miran en menos a sus compañeros o, ¿cierto? Logran, ¿cierto? Comunicación con todos ellos. Ya es, ¿cierto? Uno de los objetivos principales de este modelo. Sobre la conciencia de la comunidad, ¿cierto? Los estudiantes deben prepararse para participar en comunidad también. Por ejemplo, asumiendo primeramente responsabilidades en sus casas y usar su tiempo libre de una manera mucho más constructiva. Ya, eso es tener una conciencia de comunidad, ¿cierto? Yo no estoy solo acá. Ya, ¿y cómo se comienza a trabajar eso? Trabajando en grupos de trabajo, formulando pequeños proyectos, ¿cierto? Así van avanzando nuestros estudiantes también. Ya, a los alumnos se les proporcionan apoyos dentro del aula por medio de... Ya, Valeria, no se preocupe. Ya, ya a nuestros estudiantes, ¿cierto? Se le entregan se le proporcionan apoyo dentro del aula por diferentes metodologías. Estas metodologías ya son fundamentales para implementar el DUA en el aula. Ya deben ser activas, participativas, flexibles, permitiendo que todos se involucren. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, si nuestros estudiantes quieren trabajar en una clase de ciencias, ya sobre la conservación del medio ambiente. Se busca que trabajen, ¿cierto? De manera coordinada, que se realice un trabajo en equipo, ¿cierto? Donde todos investiguen, ya, y luego realicen alguna campaña de concientización. Aprendizaje colaborativo también es otra estrategia. Durante matemática, nuestros estudiantes se dividen los temas, ya, y se resuelve un problema, ¿cierto? Que sea muy complejo, se puede dividir en partes donde cada miembro del grupo tiene un papel súper específico. Ya uno va a comunicar, el otro va a organizar, ya, y todos van a discutir las estrategias que se encontraron dentro de ese grupo. Aprendizaje basado en juegos. Ya, por ejemplo, si estamos trabajando en una clase de historia, cada uno de los estudiantes va a tener un papel, ¿cierto?, de algún personaje histórico del que estamos trabajando. Ya, claramente va a ser mucho más entretenido, va a explorar, ¿cierto?, otras áreas que también son otro tipo de habilidades, ¿cierto? También van a ir explorando, ya van a ir aprendiendo mediante esa exposición, ¿cierto?, esa actuación sobre los personajes históricos. Y aprendizaje basado en problemas. Em, por ejemplo, en la clase de física, los estudiantes tienen que enfrentar un problema real, como por ejemplo diseñar un puente que sea resistente. Ya trabajando en equipo, ¿cierto? Van a investigar, identificar cualquier problema, cualquier potencial que pudiese tener algún puente, ¿cierto? De acuerdo a la materia que están viendo. Ya nosotros vamos a proponer realizarlo de este material, porque este material, ¿cierto? Si lo juntamos con este, va a resistir el clima de esta ciudad, ¿cierto? Que quizás hay mar y puede ser que así no se desgaste nuestro puente. Y cosas así, por ejemplo. Ya, desarrollar un marco curricular común. Ya sobre esto, ¿cierto? Se parte de un currículum común para todos y luego se van realizando estas estrategias que son individuales. Ya se van realizando adaptaciones, ¿cierto? Eh, para cubrir todas las necesidades de nuestros estudiantes. Se va definiendo qué es lo que queremos enseñar y también se van buscando estrategias para el cual, ¿cierto? Nuestros estudiantes van a responder mucho mejor. Si bien, ¿cierto? El concepto del DUA nos dice que tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir. Ya si aún no conocemos a nuestros estudiantes, ya vamos a preparar también, vamos a preparar, ¿cierto? Vamos a tener nuestro marco curricular que sea común, vamos a tener algunas estrategias planificadas,
y a medida que vamos conociéndola, ¿cierto? Sabemos que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y esta clase ya no la vamos a hacer de esta forma, sino que ahora em, la vamos a hacer, ¿cierto? Agregando también, em, ya por ejemplo, en la clase anterior vimos que nuestros niños se distraían mucho. Entonces, la próxima clase vamos a utilizar otra metodología, vamos a hacer los tiempos más cortos. Ya, los primeros 15 minutos vamos a entregar este contenido, después vamos a hacer una pausa activa, vamos a darles tiempo para que se paren, ¿cierto? Y después vamos a volver a entregar la otra parte, después vamos a volver a hacer una pausa y vamos a hacer el cierre. Ya, esos son otro tipo de estrategias que se utilizan bastante común. Ya sobre esta estrategia de flexibilización curricular, ya la flexibilización curricular es un proceso que permite adaptar el currículum, ¿cierto?, para satisfacer todas estas necesidades. Ya, y en el contexto del DUA, este diseño universal de aprendizaje, la flexibilización curricular se va a basar en los siguientes principios que lo están viendo acá, ¿cierto? Que es ofrecer vías de acceso al currículum, proporcionar diferentes maneras de conocimiento, ya se lo habíamos visto, auditivo, textual, ¿cierto? Presentaciones, videos, brindar oportunidades de participación activa, fomentar que nuestros estudiantes, ¿cierto?, estén mucho más interesados, también darle la oportunidad de que ellos nos comenten, quizás ellos están viendo o están viviendo algo en sus hogares, ¿cierto? Que sea súper interesante y eso mismo lo vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Para armar nuestra clase. Ya así nuestros estudiantes van a estar mucho más comprometidos, ¿cierto? Porque están hablando de algo que conocemos, ¿ya? Y ellos nos ayudaron, ¿cierto? A formar nuestra clase. También permitir la flexibilidad de la evaluación, ¿ya? Considerar todas las fortalezas y debilidades que tengan nuestros estudiantes, no solamente entregar esta forma de evaluación que sea extremadamente rígida. Y ya por otro lado, tenemos los ejemplos, ¿cierto? Que están aquí abajito, eso lo pueden ver ustedes. Y, y sobre la evaluación, ¿cierto? Se busca que idealmente sea formativa, ya que no sea, ya Cristina, no se preocupe, que idealmente, ¿cierto? Todo lo que sea entrega de contenido ya sea medido, pero no solamente sea con esta prueba que es tan estandarizada, sino que se utilice además la observación, ¿cierto? Cómo funcionó el clase a clase, ya este día hicimos tal cosa, nuestro estudiante respondió súper bien, por lo tanto, ¿cierto? Le vamos a poner una nota acumulativa, ya, o trabajar con estas bitácoras, ¿cierto? Realizar también autoevaluaciones. Ya, el diseño universal para el aprendizaje va a ofrecer cierto este marco conceptual para todos, ya, y busca crear experiencias de aprendizaje que sean mucho más accesibles e inclusivas para todos sus estudiantes. Al implementar estas estrategias de flexibilización curricular, ¿no es cierto? Y utilizar estas metodologías mucho más activas, aplicar evaluaciones formativas y centradas en el proceso, utilizar materiales accesibles. Los docentes pueden crear aulas donde todos los estudiantes se sientan mucho más motivados y comprometidos. Ya, eso es sumamente importante porque si nuestros estudiantes no están motivados, es difícil que ocurra algún tipo de aprendizaje, ¿cierto? Ya, y sobre el currículum oculto, ya tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos enseñando, de todos los valores, por ejemplo, que estamos enseñando nosotros, ya si nosotros en algún momento, ya voy a ver esto después, ya, si nosotros en algún momento ya somos groseros, dejamos pasar mucho tiempo, por ejemplo, dejamos a nuestros estudiantes, no atendemos, ¿cierto?, sus necesidades. Ya, si nosotros estamos aplicando algún contenido y nos ven desmotivados,
Ya nuestros estudiantes van a estar desmotivados igual que nosotros. Ya nosotros transmitimos todas nuestras actitudes, ¿cierto? Van mostrándole algo a nuestros estudiantes. Entonces tenemos que ser súper conscientes de eso. Si nosotros entregamos solamente contenido, ya por un lado súper bien, puede ser que nuestros estudiantes ya lo aprendan, pero nuestra actitud, ¿cierto? Tiene otro porcentaje en ese currículum. Ya es importante ofrecer este currículum rico en significado, ya en que el lenguaje sea una experiencia de lenguaje total, donde todas las dimensiones, ¿cierto? Todo tenga una cabida. Ya escuchamos siempre a nuestros estudiantes. Ya, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya esta partecita final ahí la pueden leer, pero es más que nada un resumen de lo que ya vimos. Ya, y ahí sí. Ya, así que voy a pasar la lista, pero no quiero que se vayan. Así que voy a pasar la lista antes de que se retiren. Ya recuerden que no tengo pantalla en este momento. Así que ustedes me dicen presente y si alguien deje ausente, me avisa para verificarlo a la brevedad. Hoy es 25. Dame un segundito, se está. Ya. Emerson Aceitón. Presente, profesora. Gracias, Emerson. Nicole Aravena. Nicole Aravena. Presente, profe, tengo mala señal. Gracias, Nicole. Karen Barraza. Karen. Jovita Barrientos. Ah, Jovita, yo la vi antes cuando llegó. Está presente, Jovita. Presente. Ya, Jovita, no se preocupe. Natalie Berríos. Natalie Berríos. Alejandra Buchalao. Alejandra tenía problemas de conexión, pero sí estaba presente. Danila Buchanán. Danila, Sí, profesora, acá estoy presente. gracias. Sí, Claudia, Claudia Castillo. Claudia Castillo. Marilyn ¿me Catalán. escucha? Claudia. Presente, profesora. Sí, presente, profesora, que tengo mala señal. Ah, ya. Claudia y Marilyn. Están presentes. Ya. Aquí estoy, Car- Marilyn Catalán. sí, Marilyn, no se preocupe, está presente. Karina Serpa. Presente, profesora. Karina, si me acordaba que usted había ingresado. Gracias, Karina. Tamara Epul. Natalie Escalante. Presente, Natalie, profe. gracias, Natalie. Nicole Flores. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Luz Flores Romero. Luz. Yarixa Galleguillos. Presente, profesora. Gracias, Yarixa. Cecilia Godoy. Presente, prof. Gracias, Cecilia. Eugenia Gómez. Presente, profe. Gracias, Eugenia. Ingrid Gutiérrez. Victoria Enríquez. Presente, profesora. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Ah, Valeria estaba presente. Presente, profe. Gracias, Valeria. Luz Karime. Ah, Luz no estaba presente. Nicole Martínez. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Andrea Moreno.
Sara Muñoz. Dame un segundito. Aprovecho de recordar, comentar y recordar, a las 9:30 va a estar disponible la evaluación, ya para que se me había olvidado recordarlo. Ya. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. ¿Quién me...? No Andrea tengo... Andrea Moreno. ¿Sí estaba presente, Andrea? Moreno. Ya, que no alcancé a Sí, decir. sí, no se preocupe. Valesca Olivero. Valesca Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Cristina Oyarzún. Geraldine Paredes. Geraldine. Valeria Pizarro. Valeria. Estaba presente Cristina Oyarzún. Cristina. Ya. Sí, Gracias. estaba presente. Dejó ahí en su... Ya. De Que no tengo nada. acceso a la pantalla en este momento, así que se me complica un poquito, pero igual lo revisaré. Valeria Muchas Pizarro también. Sí. Valeria Pizarro también y Pizarro era la otra Carolina persona. Vildoso. Carolina Vildoso. Sí, Carolina es la última Carolina de la lista. Vildoso. Muchas gracias. Ya, Cecilia Ponce. de nada. Presente, profesora. Gracias, Cecilia. Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez. Francisca Retamal. Francisca. Luis Torres y Danisa Videla. Danisa. Presente, profesora, y buenas noches. Gracias, Danisa. Presente, Ya, profesora. gracias. Ya, estamos listos entonces. Luz estaba presente, ya le voy a poner presente enseguida. Ya, para todos, ¿cierto? La evaluación está Karen disponible. Barroca. Escucha, no alcanza a escuchar. Ya, para todos va a Karen estar Barraza. disponible. Sí, Karen Barraza. Karen Ya, la voy a verificar enseguida. Sí. Para todos la evaluación va a estar disponible a las 9:30. Ya, y bueno, 24 horas hasta mañana a la misma hora. Y en caso de que no puedan rendir, recuerden que está el plazo extraordinario al final del módulo. Ya, solo si no pueden rendirlo ahora. Que les vaya muy bien, a descansar o a ver el partido, no sé qué. Ya, A así ver, que partido. A ver, a ver el partido. partido. Claro, justo por la hora. Ya que estén súper bien. Que descansen. Chao, chao. Ya, profe, que esté muy bien. Gracias. Buenas Ya, tardes. profesora, que esté bien. Descansen. Chao, chao. Cualquier cosa Chao, que me estén bien escriben. todos. Chao, chao.